Han pasado más de 40 años desde el primer caso de SIDA. David fue uno de los primeros en sucumbir ante esta enfermedad mortal. En Bolivia la situación presenta sus particularidades. Que no hay que ni tocarlos, ¿no? Que ese es un error. Prevención, detección y tratamiento son las palabras clave. Hablamos mucho con la falsa moral de que no hay que hablar de estas cosas, que si les das condones estás incentivando, por ejemplo, a tener relaciones sexuales. SIDA, entre el silencio y el estigma. La prensa reporta de VIH en Bolivia solo el Día Mundial del SIDA. El primer caso de SIDA en Cochabamba se presentó hace unos 7 años atrás. Es donde el personal de salud tenía que pasarles por debajo, por la ventana, su alimentación. Porque los papás habían indicado que no se podía hablar de esto dentro del colegio. Pero cuando están las cosas avanzando y podemos reportar algo bueno, la prensa no se interesa. El VIH ya no es noticia. Sin embargo, el número de infectados aumenta casi silenciosamente. En realidad, las pocas noticias sobre el SIDA en los medios de comunicación suelen estar directamente relacionadas con sus aspectos biológicos. Preocupa sobre todo la gran dificultad que implica el rigor científico y, por lo tanto, la difusión de las investigaciones destinadas a la prevención. Solo así es posible evitar posibles contagios. Las campañas están enfocadas de parte del Estado solo en fechas específicas y no hay un apoyo constante o una información constante a través de, no sé, redes sociales, talleres en universidades, colegios, etcétera, etcétera. Hablamos mucho con la falsa moral de que no hay que hablar de estas cosas, que si les das condones estás incentivando, por ejemplo, a tener relaciones sexuales, cuando en realidad no es así. Si nosotros les enseñamos a los chicos desde muy pequeños, estaba hablando de niños muy pequeños de 3, 4 años, en una educación para la sexualidad, algo saludable, vamos a evitar muchos problemas, desde un abuso sexual infantil, por ejemplo. La mayoría de la gente que se logra diagnosticar el VIH es porque se enferman y ha pasado mucho tiempo sin que se den cuenta, y también en ese tiempo hay probabilidad que hayan transmitido el VIH, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que muere incluso sin saber que tiene el VIH, porque la primera causa de muerte de las personas con VIH en Bolivia y a nivel mundial es la tuberculosis. Entonces mucha gente se muere con tuberculosis sin darse cuenta que tenían el VIH. Las estimaciones de la ONU dan cuenta que en Bolivia 12.000 personas vivirían con este virus, lo que implica que más de 3.000 no han sido diagnosticadas y no son tratadas. A pesar de que los tratamientos antirretrovirales han reducido notablemente el número de víctimas mortales, los casos se presentan casi de forma cotidiana. Los casos de personas infectadas con el virus del SIDA ascienden al momento a más de 16.000 en todo el país, siendo el eje troncal el más afectado, además de la ciudad del Alto. Lamentablemente, con un número creciente de niños que nacen seropositivos. El ministro de Educación sostuvo que con el trabajo que desarrolla el Consejo Nacional de Lucha contra el SIDA, CONALSIDA, se logra de manera permanente la concienciación a la gente y se espera que en base a esta información que reciben se disminuyan los casos en el país, situación que es criticada por el senador René Joaquino. La política pública que ha implementado el Estado boliviano no ha sido suficiente. Es necesario reforzar con más recursos, pero sobre todo fortalecer la parte preventiva. El diputado de Unidad Demócrata Marcos Fini indica que el Ministerio de Salud juega un papel importante en esta tarea. Si bien hay normatividad vigente, no vamos a solucionar los temas de salud ni los temas de educación dictando todos los días leyes de la República. Creo que salud tiene que jugar un papel muy importante. Hay que empezar desde el colegio, desde las escuelas. Esto justifica ampliamente la existencia de un debate que trasciende la perspectiva propia de la medicina para tratarse desde lo social, lo económico y lo político. Ello ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas de investigación, la lucha por los derechos civiles, la comunicación entre médicos y pacientes, la generación de fondos específicos y la creación de organismos como ONU-SIDA.
hace algunos 4 o 5 años había un repunte en la incidencia de pacientes VIH en pacientes de la tercera edad. Y nos llamaba la atención, además de que había aumentado el número de pacientes entre los 25 a 35 años. La edad, en esta edad había aumentado mucho más. Sin embargo, en estos últimos años, estoy hablando del 2018, a nivel de todos los países de Latinoamérica, ha aumentado más entre los 15 a 25 años. El 5 de junio de 1981 fue noticia en Estados Unidos el caso de 5 hombres homosexuales con una pulmonía de pneumocystis carini. Esta derivaría en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. 2 años después, en 1983, ya se identificó el virus. En noviembre de 1990, cuando todavía se desconocían muchas cosas sobre el SIDA, David fue uno de los primeros en sucumbir ante esta enfermedad mortal. Tuvo lugar cuando el periodo de incubación había llegado a su fin y la enfermedad había pasado al periodo de latencia. Desde 1981, cuando se descubrió por primera vez la enfermedad, hasta 1990, cuando falleció David, los médicos pudieron estudiar todas las etapas del SIDA, y ello hizo que ese periodo fuera histórico para el estudio de la enfermedad. Las primeras noticias sobre el SIDA en Bolivia datan de fines de la década de los 80. Un nuevo caso de SIDA se registra en Cochabamba. En realidad es el segundo caso comprobado en lo que va de esta década según las autoridades de salud. El primer caso de SIDA en Cochabamba se presentó hace unos 7 años atrás. El paciente, que era un comerciante mayorista, se había internado al centro gastroenterológico y semanas después fallecería a consecuencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, según las certificaciones recibidas en aquella oportunidad desde Francia y Brasil. Ha fallecido, ¿no? Ha fallecido, se lo ha enterrado y ya es un caso comprobado de SIDA porque se ha hecho las pruebas, tanto la prueba rápida como el ELISA y también el test de Western Blot. Ya resultó positivo. Entonces, con ese serían 13 casos de SIDA que hemos tenido en Bolivia desde que comenzó el problema en 1986. Se han visto casos increíbles de discriminación donde los aislaban y ahí ponían SIDA, no había ingreso. Es donde el personal de salud tenía que pasarles por debajo, por la ventana, su alimentación, su medicación, todo, ¿no? Entonces han habido muchos casos, como tratar a un paciente con lepra, que es increíble. Sí, pero poco a poco esto ha ido cambiando, pero no deja de haber siempre, no así tan, así una discriminación. Entonces es un paciente que se lo tuvo aislado, que había que darle la comida, por ejemplo, prácticamente por debajo de la puerta. El paciente estaba muy agresivo, se tenía muy poco conocimiento del VIH y había de por medio el miedo en ese entonces, ¿no? El paciente falleció. Lamentablemente en esos momentos no se contaba con tratamiento antirretroviral, estaba con una infección oportunista, se trató la infección oportunista, pero no se contaba todavía con antirretrovirales con esquemas completos. Doctora, ¿qué año era ese más o menos? Hablamos de 1988, 89. Hasta la fecha nosotros hemos registrado 36 VIH positivos, de los cuales 21 ya han desarrollado SIDA. De estos 21 que han desarrollado SIDA, 12 pertenecen a Santa Cruz. Actualmente tenemos 11 personas portadoras del VIH, asintomáticas. El departamento que más problemas de SIDA ha registrado es Santa Cruz. El jefe del programa de SIDA en la capital oriental, Henry Justiniano, dijo que el seminario taller es aprovechado para solicitar la completa dotación del Banco Regional de Transfusiones para el control de la sangre que es transfundida. El informe de ONU-SIDA titulado «Cómo el SIDA lo cambió todo», publicado en 2014, señala que 83 países que representan al 83% de toda la población que vive con VIH en el planeta, es decir, 37 millones de personas en todo el orbe, han conseguido detener el avance de la epidemia. Esto incluye los países más afectados, o sea, Zimbabue, Sudáfrica, Mozambique, India y Kenia. Porque una persona con VIH que está tomando el tratamiento
y logra bajar el nivel del virus a una situación inestable, es que esta persona ya no tiene capacidad de transmitir. Y es más, en algunas comunidades han dejado de usar el condón. Por ejemplo, parejas que quieren concebir un hijo, la mujer tiene, o al revés, ¿no? Él tiene y la mujer no. No debemos de dejar este paciente yo intransmisible, tengo que seguir con mi medicación, porque gracias a la medicación es que estoy intransmisible. Pero si dejo, tu pregunta dices eso, ¿verdad? Entonces el virus nuevamente empieza a replicarse. Y ya no puedo decir que no tengo el virus. Entonces esa persona va a ser intransmisible, pero tiene que seguir con su terapia, porque hasta ahora, ya 2019, no hay la cura. Esto es algo que funciona. Entonces la idea, desde un punto de salud pública, lo que tendría que interesarle a un Ministerio de Salud es encontrar rápidamente a todos los casos que están con VIH y no lo saben y darles el tratamiento inmediatamente. Aunque la ciencia médica ha dado grandes avances en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH, aún no se ha superado el estigma social. Tal vez estigmatizaba mismo a las personas porque decía, esta es una promiscua, este es un tal, este es así, por eso tienen VIH, hasta que me pasó. En algunos casos, puede más el miedo. Los primeros casos de SIDA causaron un impacto global. David fue uno de los primeros en sucumbir ante esta enfermedad mortal. Hoy, la mayor parte de sistemas sanitarios contemplan la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH. Es que esta persona ya no tiene capacidad de transmitir. En Bolivia aún no se ha conseguido eliminar el estigma social. No es extraño que en países en vías de desarrollo como Bolivia, el resultado de una prueba diagnóstica derive en la estigmatización de la persona. Cuando no era portador del VIH, tal vez estigmatizaba mismo a las personas porque decía, esta es una promiscua, este es un tal, este es así, por eso tienen VIH. Entonces, hasta que me pasó. Yo creo que ayudó bastante a bajar el estigma, pero no puedo decirte que hemos podido eliminar el estigma y la discriminación, especialmente no en estas ciudades que son alejadas y no tienen mucho acceso a la información, por ejemplo Tarija, Trinidad, son ciudades donde todavía es muy difícil que una persona diga yo tengo VIH. De hecho, nosotros sabemos que en la actualidad hay personas con VIH que tienen bastante conexión con políticos, ¿no? Son hijos de políticos de alto nivel o empresarios de alto nivel, pero tú nunca los vas a ver en las reuniones de las personas con VIH, porque están protegiendo un nombre, ¿no? Se ha identificado que uno de los principales lugares donde las personas con VIH sufren discriminación es lastimosamente en los centros de salud. El personal médico es el primero que lo discrimina. Y segundo, pues la familia, en el hogar. Existe incluso doble discriminación por tener VIH y por ser de las diversidades sexuales, ¿no es cierto? Más aún si se habla de personas trans. Yo digo siempre, esta enfermedad es más social que otra cosa, afecta a la parte de la persona, la parte psicológica. Si la familia no está preparada, la pareja no está preparada, esta persona que tiene el diagnóstico se va a quedar sin pareja, sin familia, sin trabajo, la sociedad lo discrimina. Y tengo que decirlo, el personal de salud también llega a discriminarlo, ¿no? Eso estamos viendo en muchos casos en los hospitales, centros de salud. Antes se tenía mucho miedo en que los cirujanos puedan intervenir a un paciente con VIH. Ahora no. Ahora si el paciente lo necesita ingresa a quirófano, por lo menos en el hospital de clínicas. Antes se postergaba y se postergaba las cirugías, ahora no. Ahora hay mayor apertura. Entonces, esto hace de que no haya personal así capacitado, sensibilizado para que lo que tú dices, haya la discriminación, ¿no? Aquí no atendemos pacientes con VIH, yo no estoy capacitado para atender o me voy a contagiar, que ese es un error que muchos cometen, ¿ve? Porque no es un contagio, es una transmisión, es una infección. Y todavía hay personas que rechazan la atención del paciente con infección por VIH, pero cada vez hay menos médicos de estos, ¿no? Entonces, eso es bueno, sí que se ha avanzado en ese sentido. Y es acá en el CDB donde más bien creo que todo el personal ya estamos humanizados, tenemos mucha vivencia con ellos, los entendemos, los comprendemos, les damos consejos para que, bueno, pues sigan adelante. Es una evidencia que la realización de una prueba de VIH siempre está revestida de cierto carácter excepcional, lo que no pasa con otras enfermedades, naturalmente.
El punto es que el VIH ya es una enfermedad crónica, hecho que reduce esa excepcionalidad. O sea, que ya no se trata, por así decirlo, de una enfermedad rara. Y pues oficialmente no es una enfermedad, está retirado hace más de 6 años del DSM. El virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, es el agente que causa la enfermedad conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. En otras palabras, el VIH es la causa y el SIDA es la enfermedad. El sistema inmune es el conjunto de células, tejidos y órganos que defienden el cuerpo de virus y parásitos. Se encarga de producir sustancias llamadas anticuerpos que combaten las infecciones. Generalmente, el sistema inmune mata a los virus y detiene la enfermedad. Sin embargo, el VIH ataca al sistema inmune y no es posible eliminarlo. El VIH lo reflejamos con el SIDA directamente y no es lo mismo. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que ya el SIDA aún todavía yo creo, yo también que se puede tratar, aunque soy ignorante en esto, creo que se puede tratar con los tratamientos retrovirales, con una vida sana. También está claro que se necesita normalizar el tratamiento social del VIH para que más personas se realicen la prueba y aquellos posibles infectados lo sepan antes. Qué duda cabe que un diagnóstico precoz asegura un mejor pronóstico y al mismo tiempo resulta fundamental para evitar la transmisión de la infección. Hay una ley, la 3729, que dice que no se puede obligar a hacer la prueba de VIH. El diagnóstico de VIH se realiza principalmente a partir de 2 pruebas llamadas ELISA y Western Blot, las cuales buscan en la sangre anticuerpos que combatan a ese virus. Un resultado positivo necesita ser confirmado con un segundo estudio para poder hacer el diagnóstico de VIH. El recibir el diagnóstico no es nada bonito, ¿verdad? Es un estrés que le causa. Y él espera la respuesta de la pareja, de la familia. Entonces muchos, yo te digo, que son 15, 18, 20 años incluso, que mantienen en secreto su diagnóstico. A la familia, a la pareja y en sus fuentes de trabajo. Entonces no es nada fácil vivir con eso, ¿no? Tener el virus dentro y no poder decirle, bueno, pues yo tengo el VIH, como decir, bueno, yo tengo diabetes, tengo hipertensión y ya. Y es interesante, yo te digo, cuando llega un paciente y le doy los valores del laboratorio que les importa mucho, hay un CD4 carga viral. Entonces es bonito cuando uno ve que su paciente está con un CD4 alto, una carga viral baja, como es indetectable y actualmente ya es intransmisible. Una prueba de diagnóstico rápido es hoy por hoy fundamental. La tecnología es una magnífica oportunidad para analizar algunos aspectos como, por ejemplo, llegar con eficiencia y eficacia a aquellas poblaciones más vulnerables, cuyo acceso a los servicios sanitarios es definitivamente limitado. En este laboratorio de La Paz, del Hospital de Clínicas, tenemos un equipo de última generación y yo puedo saber si hay ese paciente ha contraído el VIH debido a transmisión en más o menos 10 a 8 días. Y nos llegan no solamente pacientes de La Paz y del Alto. Ahorita tengo 2 pacientes ingresados que han llegado de Oruro. O un paciente que venía de Los Yungas, que lamentablemente no pude hacer mucho porque no tengo cama y la familia no tiene dinero para quedarse en La Paz y apoyar al paciente. Entonces son situaciones difíciles. Lo mismo pasa con muchas jovencitas que son madres que llegan del campo y que al llegar acá, o sea, con sus 17 años, 18 años, y a realizarse un control, reciben un diagnóstico positivo, ¿no? También yo creo que en el tema de ciudades intermedias, en localidades rurales, es necesario hablar acerca de prevención. Porque hay pacientes que vienen desde provincia a recoger medicamento, llegan y los lugares de que dan medicamentos están cerrados porque llegó tarde. Desde el 1 de marzo, Bolivia cuenta con el llamado Seguro Universal de Salud. Con un presupuesto de $200 millones comenzará a funcionar el Sistema Único de Salud, que beneficiará a más de 5 millones de bolivianos que no tienen acceso a un seguro médico. Sin embargo, aún no se tiene listo el paquete de prestaciones que tendría este seguro, aunque el ministro de Salud adelantó que se empezaría con los servicios de emergencia, por lo que se trabaja en el mejoramiento de estos, tanto en infraestructura como equipamiento en los centros hospitalarios dependientes del Estado.
En este sentido, es preciso preguntarse si este seguro beneficiará el tratamiento de las personas infectadas con VIH. Bueno, hasta el momento nosotros todavía no estamos así, si se quiere, incorporados, porque todavía nosotros somos un centro diferenciado. No sabemos si vamos a estar en primero, segundo lugar o nivel. Yo creo que ya nos dirán cómo quedamos con esto. Porque si es el SUS, es universal, ¿verdad? Eso es lo que todos me preguntan, los tienen que atender en todos los hospitales. No, la pregunta que me hago, los pacientes no van a querer ir ahí por el temor y el miedo a la discriminación, ¿no? Es por eso que la desconcentración la hemos ido preconizando desde hace mucho rato, pero no se la da hasta ahora, para que nosotros, como un centro de vigilancia, información y referencia, seamos los que estemos capacitando en todos los hospitales, o este ambiente que tenemos sea un centro de capacitación, es decir, que vayan rotando personales, formando equipos para que así los puedan atender en todos los hospitales con el conocimiento, la información, la sensibilidad que nos caracteriza en este grupo, ¿verdad? Mira, oficialmente pues para atender personas con VIH tú no necesitas nada, es lo mismo que tuberculosis, es un programa nacional, existen normas, existen guías. Yo soy médico general y atiendo personas con VIH, hago su seguimiento, su tratamiento, porque no estoy inventándome nada, ya está todo establecido, ya tenemos guías, tenemos directrices, aparte de las nacionales, tenemos las de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, ¿no es cierto? Así que, pues, todo médico que se titula tiene la tuición y la capacidad para atender a un paciente con VIH. El problema radica en encapsular el VIH y apartarlo, como si se tratara de la peste negra. En el tema de educación sexual yo creo que se lo toca de manera demasiado superficial, no se le profundiza. Quizás sí han habido algunos talleres en los que venían estudiantes de medicina o personas de alguna organización y ellos eran quienes nos hablaban, ¿no?, acerca del preservativo o no sé, del embarazo o del aseo de las áreas genitales. Sin embargo, los profesores no tocan para nada estos temas. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, hay un aumento de enfermedades de transmisión sexual clásicas como la sífilis y la clamidia. Por supuesto, el problema no es el VIH, el problema no es el SIDA. Sí, no voy a obedecer tu ley perversa que me somete a mí y a mi familia, que le tenga que decir que la sexualidad es un constructo social. Y es que siempre los padres son la barrera principal para organizaciones o para personas que quieran hablar acerca de esto, ¿no? Y es necesario, pero lastimosamente nuestros padres todavía tienen como ese pensamiento de que ¿cómo es que a mi hijito le van a hablar de estas cosas? Hay otras personas que también dicen, bueno, el VIH ahora tiene medicación, se puede controlar y demás. Eso creo que pasa más que todo en Europa. Hay muchos jóvenes que no usan preservativo, sin embargo el tema de la sífilis, la gonorrea también está cobrando vidas, ¿no? Yo creo que si vas a tener sexo sin preservativo, tienes que ser consciente de que vas a tomar una pastilla todos los días por el resto de tu vida. Estamos ante un momento sin duda trascendental, la respuesta definitiva al SIDA. ONU-SIDA estima que el SIDA podría ser erradicado en 2030. Naciones Unidas se marca como gran reto erradicar el SIDA para 2030 tras lograr detener y revertir la epidemia. Para ello se deben mejorar las políticas de salud pública. En Bolivia el debate está en cómo encarar estas políticas. La historia del SIDA está marcada por cómo la sociedad global ha enfrentado la pandemia. No es nada fácil vivir con eso, ¿no? Tener el virus dentro y no poder decirle, bueno, pues yo tengo el VIH, como decir, bueno, yo tengo diabetes, tengo hipertensión y ya. Aunque se ha incidido en la prevención, hay varios factores todavía en el aire. ONU-SIDA, la Agencia de las Naciones Unidas contra el SIDA, estima que la extinción de esta enfermedad podría alcanzarse en el año 2030 si la sociedad global contempla estos factores. Incrementar los programas de prevención, movilizar a las personas infectadas, eliminar la transmisión del VIH de madre a hijo, eliminar la discriminación a las personas seropositivas, avanzar en la investigación médica. La ONU ha anunciado en Melbourne que las nuevas infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana y las muertes por SIDA están disminuyendo, lo que hará posible que en 2030 se pueda controlar la epidemia para finalmente acabar con ella. Así lo ha señalado el organismo durante la presentación del informe anual contra la pandemia.
El documento revela que los contagios por el virus del SIDA descendieron un 38% el año pasado respecto a 2001, un porcentaje que llega hasta el 58% entre la población menor de edad durante el mismo periodo. Asimismo, indica que 19 de los 35 millones de personas que han contraído el virus en todo el mundo no saben que lo padecen. En cuanto a los fallecimientos, el informe señala que desde el pico registrado en 2005 las muertes cayeron un 35% y que la tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte entre los infectados con el virus. Desde el principio de la epidemia, cerca de 78 millones de personas se han infectado con el virus y unos 39 millones han fallecido a causa de la enfermedad. El VIH en los últimos años está creciendo a un ritmo de 25% respecto al año anterior. Cada año crece 25% respecto al año anterior. Y eso es porque yo creo que hay más casos de los que conocemos. Lo que está aumentando es el acceso a la prueba, ¿no? La ONU-SIDA tiene la esperanza de que podamos erradicar la epidemia hasta el 2030 con la estrategia del TAC y el PrEP, pues es mucho más fácil. Un paciente que está en tratamiento antirretroviral, que es adherente a su tratamiento antirretroviral, que la cantidad de virus en su sangre la ha bajado hasta a niveles mínimos, como la indetectabilidad que manejamos nosotros en términos médicos, pues este paciente ya no transmite. Y es gracias a esto que estamos esperanzados todavía en poder terminar con la epidemia. Lastimosamente, pues nosotros quizás no lo logremos hasta el 2030, quizás un poco más, pero sí se puede. Naciones Unidas se marca como gran reto erradicar el SIDA para 2030 tras lograr detener y revertir la epidemia. En 2014 el VIH aún afectaba a 37 millones de personas en todo el mundo. Las nuevas infecciones se redujeron en un 35% entre 2000 y 2014. Las muertes cayeron un 41%. Tomando en cuenta todo lo que hemos escuchado, ¿es posible pensar en una vacuna contra el SIDA? La espera de más de 40 años de investigaciones para desarrollar una vacuna contra el virus del VIH podría llegar a su fin gracias al desarrollo de una nueva vacuna. En un artículo reciente publicado en la revista médica The Lancet, un equipo de más de 50 investigadores internacionales explica que la vacuna logró una eficacia del 67% en una prueba clínica realizada a pacientes de 3 distintos continentes. El porcentaje de efectividad y la representatividad de la muestra del estudio abren la puerta a la creación de una vacuna contra el SIDA, una pandemia que afecta a 37 millones de personas en todo el mundo. La clave de este avance es que la nueva vacuna ha sido desarrollada a partir de distintas cepas del VIH, un diseño que los científicos llaman vacuna mosaico. Es interesante cómo en los 40 años que han pasado desde que el SIDA es considerado un problema global, se sabe cómo se descubrió el virus, cómo se transmite y cómo evitar esa transmisión. El virus del VIH-Sida no se transmite a través de la saliva, el sudor o la picadura de un mosquito. En cambio, el VIH sí se contagia a través del semen, la sangre, si se tiene contacto con la cantidad suficiente, el contacto sexual y la leche materna. En estos participan fluidos corporales que presentan una concentración del virus suficiente como para infectar a una persona. Todavía en Bolivia tenemos mucho problema con lo que es la sexualidad, ¿no? La gente ve a la sexualidad como algo malo, como algo negativo, algo de lo que no se debe hablar. Y cuando el VIH es una infección que se transmite, el 90% de los casos, por relaciones sexuales, entonces eso crea todavía más problemas a las personas que estuvieran viviendo con el virus, ¿no? Entonces la ven como una persona promiscua, que de seguro ha estado con muchas personas, cuando en realidad no es así, ¿no? El VIH se transmite en una sola relación sexual incluso, o sea, no necesitamos tener muchas relaciones sexuales, pero a veces eso no lo entendemos. Y por temor, las personas que sospechan o que ya viven con VIH prefieren no hacer el tratamiento, no hacerse los diagnósticos, para evitar este rechazo también. Hay diferentes acciones que puedes hacer para prevenir la infección del VIH, como usar un condón de látex cada vez que tengas sexo, utilizar solamente jeringas nuevas, usar solo tu propio rastrillo o navaja de afeitar, practicar junto con tu pareja sexual exámenes para detectar VIH. En caso de que te hayas expuesto al virus, ya sea por contacto sexual o por sangre o fluidos corporales, debes acudir de inmediato al médico y con toda confianza platicar el evento de riesgo. Si te realizas un examen para detección de VIH, recuerda que debes repetir la prueba entre 6 semanas y 6 meses después.
Todo esto ha permitido el desarrollo de tratamientos y con estos la reducción de la mortalidad. Es como si tuvieras, yo creo, diabetes, ¿no es cierto? Tú tienes que tomar tu medicación todos los días. El tratamiento que tiene que recibir una persona que vive con VIH es triasociado, tiene 3 medicamentos. O tres tipos de familias de medicamentos que en ese momento podían ser entre 3, 9 hasta 12 medicamentos, incluso a veces 18 medicamentos día, ¿no? Que debían tomarlos en diferentes horarios y con ciertos cuidados. Y la ciencia ha ido avanzando y ahora tomamos una pastilla en las noches que contiene los 3 medicamentos. Y eso no es difícil, ¿me entiendes? O sea, cualquier farmacéutico bioquímico sabe que se pueden combinar 3 medicamentos y volverlos una pastilla, ¿no? Y eso es lo que han hecho. Entonces, también están encontrando nuevos medicamentos, o sea, se está moviendo la ciencia a nivel internacional. El que quiere tener relaciones sexuales las va a tener. Lo que sí podemos aportar como sociedad, como profesores, como padres, a que ellos conozcan a qué se están arriesgando y eviten tomar esos riesgos, ¿no? Los medicamentos antirretrovirales no están al alcance de todos. Sin genéricos, un tratamiento de VIH en el año 2000 todavía costaba $10.000. Con genéricos en 2012 cuesta $136. El costo del tratamiento coincide con la discriminación. Tenían que gastar los pacientes, ¿no? Los que tenían sí, los que no, bueno, pues iban muriendo en fase SIDA. Mientras la ciencia busca una vacuna contra el SIDA, el virus del VIH podría llegar a su fin gracias al desarrollo de una nueva vacuna. La sociedad se enfoca en la prevención y el tratamiento. Estar infectado con VIH define en sobremanera la calidad de vida de la persona. No es cierto, tú tienes que tomar tu medicación todos los días. ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! No había medicamentos, directamente no había. Y todos teníamos la idea que podíamos morir en 6 meses y eso era cierto. Pocos recursos, ¿no? Mire, aquí están los frascos. Vacío, no tenemos dónde vamos a conseguir estos medicamentos si no los tenemos a mano, ¿no? Que mostraba, solicitaba la adopción de medidas cautelares para 52 personas con VIH, que fue los que pudimos juntar, para que se prevengan nuestras muertes, y presentamos la demanda con nombre y apellido. Estamos protestando contra la ministra de Salud, que ha tomado una decisión arbitraria de jugar con nuestras vidas. Estamos exigiéndole garantías a nuestra vida. Somos las personas que vivimos con VIH y justamente ha tomado una decisión de quitar el financiamiento del Fondo Global. Es una donación que llega desde Ginebra, ni siquiera es plata del gobierno. Con esta decisión ha quitado a alrededor de 700 personas que nos va a dejar sin medicamentos. Y cuando ya este grupo que te digo, de 59 pacientes, hicieron una demanda de exigir de que los antirretrovirales sean gratuitos, y lo consiguieron con unas medidas cautelares que hicieron este grupo, bastante valientes, se hicieron públicos y demás para que haya. Ahora se continúa haciendo el trabajo de educación, pero se nos ha abierto un nuevo frente, si podemos decir así. Es el hecho de que tenemos que dar también educación e información y comunicación a los grupos de colegas médicos y a los hospitales, todo eso, para que los casos de SIDA no sean manejados como un tabú, sino como lo que son en realidad una enfermedad que hay que tener ciertos cuidados, pero que tampoco es del tipo que se imagina alguna gente, que no hay que ni tocarlos, ¿no? Que ese es un error. Entonces se va a comenzar muy rápidamente con un curso primero a algunos hospitales de la Seguridad Social, en ese sentido, y después a los otros hospitales. El 2004 la comisión terminó de deliberar y emitieron un fallo a favor nuestro. O sea, le recomendaron al Estado boliviano proveer los medicamentos. Muchos seropositivos, entiéndase la persona infectada de VIH que toma una combinación de fármacos antirretrovirales sin llegar a desarrollar el SIDA, viven pendientes de su medicación diaria. Este es un gran negocio para una industria, la farmacéutica. En Bolivia la situación presenta sus particularidades. Nosotros tomábamos medicamentos pediátricos, o sea, para bebés, que eso está muy mal, ¿no? Porque un adulto no puede tomar medicamentos de bebé ni viceversa. ¿Eso qué generó en nosotros? Una probabilidad de tener resistencia al medicamento, porque el medicamento lo tienes que tomar en la dosis adecuada. No puedes tomar menos. Si tomas menos, entonces vas a generar resistencia. Algunos pacientes compraban, o algunos pacientes que eran de la caja también compraban los antirretrovirales.
los precios fluctuaban pues entre 1.900, 800 dólares por mes que tenían que gastar. Y para ese entonces pues eran 12, 13 tabletas que tenían que tomar al día. Entonces tenían que gastar los pacientes, ¿no? Los que tenían sí, los que no, bueno, pues iban muriendo en fase SIDA. Se piden concretar un tratado bilateral de libre comercio entre Bolivia y la Unión Europea. Bolivia, por supuesto, es el cuarto país de la comunidad andina. Se queda abierta la oferta de parte de la Unión Europea de negociar un acuerdo también con Bolivia. El problema de un tratado de libre comercio es que norma el comercio entre dos países, ¿no? Y pone a un medicamento como un bien común, como el celular, como una cámara, como, qué sé yo, como inclusive, no sé, un medicamento para la caída del cabello, ¿no? Sin embargo, a nivel internacional se ha firmado un tratado de los países que se llama, bueno, le llaman la Declaración de Doha, donde los países, los estados, perdón, se comprometen a no anteponer los tratados de libre comercio a la salud de las personas. Es decir, que si hay una epidemia que está causando muertes increíblemente altas, está poniendo en peligro la salud de un país, su capital económico, no se van a respetar las patentes que cobran las farmacéuticas internacionales, sino se va a priorizar la salud, se va a tomar una acción humanitaria básicamente. El tratamiento es caro. Una solución, medicinas genéricas, copias con las mismas sustancias activas. Sin genéricos, un tratamiento de VIH en el año 2000 todavía costaba $10.000. Con genéricos en 2012 cuesta $136. La solución, medicinas genéricas para todos. Pero la industria farmacéutica cobra bastante para pagar sus años de investigación. Si un fabricante produce un preparado, queda 20 años bajo protección de patentes. Recién cuando ésta se vence, se puede crear y vender genéricos. O sea, ellos han hecho la fórmula, han inventado y por causa de que tienen esa fórmula, entonces ellos dicen que ellos pueden tener el monopolio del precio durante 20 años. Y se acercan a un gobierno y le dicen, yo he inventado esta molécula y esta es buena para tal cosa, entonces ustedes me entregan permiso para tener monopolio del precio y de la comercialización por 20 años y el país decide si entrega o no. La mayoría de los países no tienen buenos analistas de patentes, entonces entregan las patentes, o sea, son un poco engañados por la industria, ¿no? Y esto pasa en medicamentos y pasa en otras cosas. Para salvar vidas, algunos países, sobre todo la India, ignoran la protección de patentes. Hoy la mayor cantidad de medicinas genéricas se produce ahí. Son un gran éxito de exportación, algo que disgusta a la industria farmacéutica. Pero los genéricos no alcanzan para salvar la vida de un infectado por VIH. Después necesitará una nueva terapia con nuevos medicamentos, una bomba de tiempo. Mientras la primera parte del tratamiento con genéricos cuesta $136, ya la siguiente sale $322 y la tercera parte cuesta más de $2.000 anuales, porque no hay genéricos. Los infectados por el virus del SIDA tienen que ser tratados de por vida. Organizaciones humanitarias exigen que se liberen ya las patentes. Bolivia no había otorgado varias de esas patentes en VIH. En cáncer sí hemos otorgado, en hepatitis sí hemos otorgado y por eso los precios que observas de los medicamentos con cáncer, no, son carísimos. Son carísimos, claro, porque hemos dado las patentes, ¿no? Entonces yo creo que no se percibía que Bolivia era un mercado interesante para VIH, entonces no había mucha insistencia en que se firmen las patentes, ¿no? Estamos ante un escenario epidemiológico que obliga a la sociedad global a revisar los principales ejes de políticas de prevención y control del VIH. El año 2000 ya empezaba, ya habían acciones, ya teníamos pacientes y personas diagnosticadas y personas que vivían con VIH, que en algún momento el país todavía no ofertaba medicamentos, se ofertaba a través del Fondo Mundial y había una dificultad todavía de oferta porque no los tenías de manera gratuita, no teníamos los esquemas de tratamiento uniformados, si tú quieres, y no todos recibían el mismo medicamento, ¿no? Entonces ese ha sido todavía un proceso que el mismo ministerio lo ha ido trabajando poco a poco, que ha sido consolidado desde el año 2000 hasta ahora. Tenemos cerca de 4.856 casos en este momento reportados hasta el 2010
De ahí la necesidad de cumplir con uno de los objetivos que el gobierno nacional, con este decreto supremo, cuida la salud pública de estas personas, de estos compatriotas bolivianos que conviven con el virus. El costo asciende aproximadamente a más de 2 millones cuando hablamos ya de una enfermedad instalada, ¿no? 2 millones de bolivianos, tomando en cuenta que se necesitan medicamentos retrovirales, se necesita un seguimiento terapéutico no solo al VIH, sino a las diferentes patologías o enfermedades que devienen como consecuencia de la instalación del virus en las personas. A partir de esa fecha, hasta hoy, son gratuitos los medicamentos, tienen atención gratuita, tienen medicamentos para las enfermedades oportunistas, laboratorio, el apoyo psicológico nutricional, pero que lo hacemos en un CDVIR, ¿no? Porque si va a un hospital, la internación y demás le cuesta al paciente, ¿no? Es el momento que estamos viviendo ahora, concentrándonos en la sostenibilidad de las acciones de prevención y de atención y haciendo que los diferentes municipios empiecen a invertir. Ahí tenemos pocos éxitos todavía, porque muchos municipios han dicho, si no hay una ley, yo no puedo invertir. Entonces hemos empezado a hacer leyes a nivel local. Una de las primeras leyes aprobadas ha sido la de La Paz, el municipio de La Paz. El Alto sigue en discusiones. Es mucha negociación. Bueno, el día de hoy hemos dado un paso importante a nivel nacional porque somos el primer municipio que, además de hacer una política de prevención, va a garantizar a partir de la fecha la asignación de medicamentos para las enfermedades oportunistas que aquejan a la población con VIH-Sida. Este creo que es un primer paso en el marco de lo que nos hemos propuesto en el programa 24/7 durante la campaña de poder establecer un seguro integral municipal de salud para toda la población que vive en el municipio. En este caso estamos empezando con la población que vive con VIH-Sida, dando cumplimiento a la ley 3729 y a la ley número 031. Un equipo de documentos ATV se introdujo en el sistema de salud pública en el país. Nuestro objetivo consistía en comprobar si efectivamente el SIDA es tratado como una enfermedad crónica y, por lo tanto, los pacientes son tratados con normalidad, sin excepcionalidades. Doctora, muy buenas tardes. Queríamos consultarle. La señora de información nos dijo que tal vez teníamos que primero consultarle a usted. Mire, que queremos hacer una consulta con usted de extensión, pero somos VIH positivo. Y no sé si podría haber alguna dificultad para yo poder sacarme ficha. Lo que pasa es que no tenemos instrumental. Nos han robado y esto es lo único que tengo y no tengo que hacer extracción. Entonces no hay instrumental, solo... No, para extracciones nada. ¿No lo van a poder sacar entonces acá? Aquí. Ya, por eso hemos venido a consultar. Sí. Ya, de hecho, nosotros no tenemos ningún problema, sí lo podemos hacer, pero no tenemos el instrumental porque nos han robado y vamos a estar así, me imagino, un mes más o menos. Entonces, tienen de referencia el CRA en el Alto, que si no me equivoco tienen en la tarde y en la mañana, o si no al Hospital de Clínicas. Ellos tienen todo. ¿Solamente los únicos hospitales nos atienden o hay otros hospitales que nos pueden atender porque le está doliendo también? Le pueden, pero donde le estoy mandando es donde hay. La asistencia pública. Usted puede ir ahorita a la asistencia pública y ahí le pueden ver. Ya, muchas gracias, doctora. Porque es que lo que pasa es que no. ¿No hay insumos o...? No, nos han robado. Ay, qué pues por eso estamos... Ya, doctora, muchas gracias. Ya, doctora, entonces no vamos a sacar ficha entonces. Sí, muchas gracias. Que estén bien. Ya. Hablar del VIH es como un tabú. Como los papás tienen temor a hablar clarito, ¿no? De hablar de los genitales, no pueden. En Bolivia el SIDA sigue siendo una asignatura pendiente. Porque los papás habían indicado que no se podía hablar de esto dentro del colegio. Los fármacos antirretrovirales son muy caros. Mientras la primera parte del tratamiento con genéricos cuesta $136, ya la siguiente sale $322 y la tercera parte cuesta más de $2.000 anuales. Acceder a estos fármacos es para muchos seropositivos un problema económico. Tenían que gastar los pacientes, ¿no? Los que tenían sí, los que no, bueno, pues iban muriendo en fase SIDA. El Estado boliviano garantiza el acceso a alguno de ellos, pero aún queda un largo trecho por recorrer. El programa de ITS-VIH-Sida aproximadamente nace como programa el año 2004 o 2005, pero es un programa netamente subvencionado
por la cooperación internacional, sobre todo USAID o AID en su momento. Poco a poco se va transfiriendo esto, cubriéndose con una propuesta país que basa fondos del Fondo Mundial. Eso ha sido entre el año 2004 al 2008 aproximadamente, y a partir del 2008-2009 ya el Estado como Estado empieza a asumir su rol como Estado y empieza a ponerle recursos, primero recursos humanos formados, primero y después recursos para sostener el programa y las acciones, ¿no? El gabinete pues el día de hoy aprueba el proyecto de ley que reglamenta justamente la ley 3729 para la prevención del VIH-Sida, la protección de los derechos humanos y la asistencia integral multidisciplinaria para las personas que viven con el VIH-Sida en el país. Prevé el cuidado, el tratamiento, la rehabilitación. Ese fue como el segundo momento de la historia de la comunidad de personas viviendo con VIH. El primero fue lograr el acceso urgente a los medicamentos, el segundo fue lograr el marco legal que dé sostenibilidad a esos medicamentos, y el tercer momento es el que estamos viviendo ahora, que es lograr la sostenibilidad de las acciones, ¿no? Ya que hay una ley y ya que hay políticas departamentales, municipales y que también hay una ley nacional, entonces tenemos que pasar al presupuesto. Una sociedad autocrítica se plantea constantemente cómo enfrentar sus problemas. En Bolivia el SIDA sigue siendo una asignatura pendiente. Cuando la gente no comprende esto, evita hacer una educación para la sexualidad, porque entiende la educación para la sexualidad como instar a alguien a que tenga relaciones coitales precoces, y por ahí más bien una verdadera educación para la sexualidad nos evitaría esto. Mamá, aquí tienes en rojo, en negro, en dorado. Este es grande, este es mediano y este es pequeño. Este es nacional, este es holandés y este es africano. No importa el color, el tamaño o la marca. En estos carnavales, protégete. Hablar del VIH es como un tabú. Como los papás tienen temor a hablar clarito, ¿no? De hablar de los genitales, no pueden. Como las mamás nunca le avisan o le educan a la chicoquita que un día va a tener un sangrado, que no se preocupe, es su primera menstruación. Hemos tenido casos que vienen acá sangrando ahí con un susto pensando de que es un aborto. Pero si analizamos bien, le hacemos una revisión, yo he tenido ese caso así, era pues que era su primera menstruación. Y su mamá en el colegio le informaron, entonces era un terror para el niño, un estrés, ¿no? Y por otra parte, la gente al entender coito solamente como sexo o como sinónimo de erotismo, lo que hace es dejar a sus hijos e hijas en manos de la pornografía como educador sexual. Pues los jóvenes de tercero y cuarto medio sabían mucho a pesar de que no recibían mucha educación, no tenían una materia sobre educación sexual, pero se notaba que ellos se habían informado muy bien. Y es más, te lo cuento como anécdota, me mostraron los jóvenes, porque era un colegio mixto, sacaron de las billeteras los condones. Y yo tenía 10 marcas diferentes de condón y a discutir cuál era el mejor, ¿no? Pero ¿cuál fue el problema en el colegio? Al día siguiente yo ya no pude ingresar, todo mi equipo no pudo ingresar. ¿Por qué? Porque los papás habían indicado que no se podía hablar de esto dentro del colegio. Era un colegio católico y que precisamente las habían inscrito en ese colegio porque querían que se los despierte demasiado rápido a la vida sexual, ¿no? En esta primavera, vivamos nuestro amor de manera responsable. Protégete. Tus derechos, tu vida, tu decisión. Los padres y las madres no quieren educar para la sexualidad integral, sin embargo le dicen, y fulanita ya bailó, y con quién se arregló, y cómo se movió, y con quién se besó, etc. Es un terreno de ausencia absoluta por parte de los padres y las madres, ausencia afectiva, ausencia económica, ausencia educativa en temas de sexualidad,
frente a un avasallamiento muy grande de parte del mundo del consumo de la sexualidad. Y la prensa sigue, digamos, la onda de moda, ¿no? La onda de lo bonito, lo joven, lo brillante, porque esto vende. La sangre también vende. Y te voy a decir una cosa, nosotros cuando había muertos, más nos llamaba la prensa. Ahora que hay buenas noticias y no hay tantos muertos, ya no es un tema. Y a veces hemos reflexionado con los compañeros, ¿dejaremos morir algunos para que vuelva a ser un tema? O sea, la sangre, el morbo de la sangre, y eso debe aplicarse a guerras, yo qué sé, llama. Pero cuando están las cosas avanzando y podemos reportar algo bueno, la prensa no se interesa. La prensa reporta de VIH en Bolivia solo el Día Mundial del SIDA.